Corría el año 1969 y una ola de asesinatos brutales sembró el pánico en Los Ángeles, marcando el fin de toda una era. La historia que nos contaron, la que todos conocemos, es la de una secta hippie liderada por un loco llamado Charles Manson. Pero, ¿y si esa historia fuera solo la superficie? Hoy vamos a sumergirnos en el libro Caos, una investigación que tardó 20 años en completarse y que destapa una red de secretos muchísimo más profunda y oscura. Con esta frase así de escalofriante, empezó el horror. A ver, tratemos de imaginar la escena. Es más de medianoche en una casa de lujo en Cielo Drive, en pleno Hollywood. Un hombre, Wojtek Frykowski, se despierta en el sofá y ve unas figuras vestidas de negro. ¿Qué hora es?, pregunta, pensando que son amigos. Bueno, la respuesta que le dieron fue el comienzo de una masacre que dejó en shock a todo el país. Un nivel de violencia tan salvaje que parecía casi de otro mundo. Esta es la versión oficial, la que el fiscal Vincent Bugliosi inmortalizó en su famoso libro Helter Skelter. Un líder carismático, unos seguidores con el cerebro completamente lavado que actuaban como robots sedientos de sangre, y un motivo bastante extraño, apocalíptico. Por 50 años esa ha sido la explicación. Simple, aterradora y, como vamos a ver, quizás convenientemente incompleta. Lo que se suponía que iba a ser un trabajo de 3 meses se convirtió en la obsesión de toda una vida. O'Neill, un periodista que solo buscaba un buen reportaje, no tardó en darse cuenta de que cada vez que tiraba de un hilo de la historia oficial, toda la tela se empezaba a deshacer. Él pensó que iba a ser fácil y terminó metido 20 años en un laberinto sin salida aparente. Y aquí es donde la cosa se empieza a poner interesante. Apenas comenzó a investigar, O'Neill encontró las primeras grietas en el caso, descubriendo que la narrativa de Bugliosi, aunque era muy convincente, omitía o directamente ocultaba una cantidad de pruebas realmente asombrosa. El contraste que O'Neill descubrió es brutal. Por un lado, tenemos la historia casi fantástica de una guerra racial, y por el otro, una red de motivos criminales mucho más lógicos, más terrenales, que fueron ignorados sistemáticamente. O'Neill descubrió que el fiscal Bugliosi, cada vez que lo entrevistaba, le pedía pagar la grabadora cuando llegaban a ciertos temas. La pregunta es obvia, ¿qué era lo que intentaba ocultar? A ver, el punto clave aquí es este. Una de las víctimas, Frykowski, estaba metido hasta el cuello en el mundo de las drogas. De hecho, había recibido amenazas de muerte de un traficante apodado Pig Dawson. Entonces, la palabra Pig pintada en la puerta, ¿no podría haber sido un error al intentar escribir Pig? La policía sabía de estas pistas, pero las descartó por completo para centrarse en la teoría de Helter Skelter, que era mucho más espectacular. ¿Por qué hicieron eso? Pero las pistas no se quedaban solo en el mundo de las drogas. No. La investigación reveló algo aún más sorprendente. Lejos de ser unos desconocidos, la familia Manson y sus víctimas estaban súper conectados con la élite de Hollywood. Esta cronología revela un motivo mucho más simple y francamente más humano, la venganza. Manson se sintió traicionado por la élite musical que le había prometido el estrellato y luego le cerró la puerta en la cara. Y ojo, los asesinatos no ocurrieron en una casa al azar, ocurrieron en la casa que para él simbolizaba ese rechazo. Terry Melcher, el hombre que le dijo que no, acababa de mudarse de allí. Esta conexión es demasiado directa como para ser una simple coincidencia. El pánico se apoderó de Hollywood. Estrellas del calibre de Steve McQueen empezaron a llevar pistola a todos lados. ¿Y por qué tanto miedo? Porque ellos sabían que los asesinos no eran unos extraños que aparecieron de la nada. Eran parte de su mundo, de sus fiestas, de sus círculos sociales. El asesino podía ser alguien que conocían. La inocencia de los años 60 definitivamente murió esa noche. Y si pensaban que las conexiones con las drogas y Hollywood ya eran impactantes, agárrense. La investigación de O'Neill lo llevó a un territorio mucho más oscuro. La posible implicación de las agencias de inteligencia de Estados Unidos. A finales de los 60, el FBI tenía un programa secreto llamado COINTELPRO. Su objetivo: sembrar el caos en los movimientos de protesta. Una de sus prácticas principales era fomentar la violencia entre grupos de izquierda para hacerlos ver como peligrosos ante la opinión pública. Pensemos en esto un segundo. La historia oficial de Manson decía que él quería culpar a los Panteras Negras de los asesinatos. Esto encajaba como anillo al dedo con la agenda del FBI.
La pregunta que surge es, ¿fue Helter Skelter una locura de Manson o fue una narrativa muy conveniente que sirvió a un propósito gubernamental mucho más grande? Y aquí es donde todo se vuelve aún más extraño. Charles Manson era un delincuente de carrera que estaba en libertad condicional federal. Violó sus condiciones una y otra vez, viajaba por todo el país, cometía delitos, y sin embargo, nunca le pasó nada. Era como si fuera intocable. ¿Por qué las autoridades le daban tanta libertad para operar? Y por si fuera poco, la historia da un giro hacia lo verdaderamente bizarro. Hablemos de MKUltra, el infame programa de control mental de la CIA. Uno de sus investigadores estrella era el Dr. Louis Jolyon West, un psiquiatra que dedicó su vida a estudiar cómo manipular la mente humana. Los objetivos de su investigación son, de verdad, escalofriantes. Inducir trances, implantar recuerdos falsos, cambiar el sistema de creencias de alguien sin que se dé cuenta. ¿Les suena familiar? Es que parece el manual de instrucciones de lo que Charles Manson hacía con sus seguidores. Las propuestas del Dr. West para la CIA son un reflejo tan exacto de lo que Manson logró con la familia, que O'Neill se pregunta, ¿de verdad fue una coincidencia o había algo más detrás? Al final, el trabajo de Tom O'Neill no nos da una respuesta sencilla. Lo que hace es algo mucho más potente. Reemplaza una historia simple y aterradora por un misterio increíblemente complejo, lleno de preguntas inquietantes y sin una conclusión clara. 20 años. Un simple encargo para una revista se convirtió en una odisea de 2 décadas. Cada respuesta que O'Neill encontraba solo lo llevaba a preguntas más profundas, más perturbadoras, revelando capa tras capa de secretos que habían sido enterrados por medio siglo. Y esta es la pregunta que queda en el aire. La investigación de O'Neill nos obliga a replantearnos todo lo que creíamos saber. Ya no es solo la historia de un culto hippie, es la posible colisión de narcotráfico, el poder de Hollywood y operaciones secretas del gobierno. La verdad, sea cual sea, es mucho más complicada de lo que jamás imaginamos. Con esta frase, O'Neill resume perfectamente la esencia de su búsqueda solitaria y obsesiva. Una inmersión total en un laberinto de archivos, secretos y mentiras, donde la verdad parece cambiar con cada nuevo documento. La historia de Manson, al parecer, no está cerrada. Quizás apenas hemos comenzado a contarla.